La huella de la piel. Un podcast de Aesthetic.es con María Velasco. En los últimos años, la medicina estética ha evolucionado hacia tratamientos más respetuosos con la biología de la piel. Uno de los nombres que más está sonando últimamente es el de los polinucleótidos. Son unas moléculas capaces de estimular la regeneración celular, mejorar la calidad de la piel y frenar esos efectos del envejecimiento que tanto nos llaman la atención a veces, pero de una forma más natural. En este episodio de La huella de la piel vamos a hablar con la doctora Elena Caride, directora médica de Croma Pharma y codirectora del Máster de Medicina Estética de la Universidad Miguel Hernández de Alicante, y ella nos va a contar qué son exactamente los polinucleótidos, cómo actúan, en qué se diferencian de otros tratamientos y por qué se están convirtiendo en una de las grandes tendencias en rejuvenecimiento cutáneo. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Yo he dicho que en la introducción que empezamos a oír mucho hablar de estos polinucleótidos, pero lo cierto es que también ese auge y esa tendencia va de la mano muchas veces con el desconocimiento real sobre qué son, ¿no? ¿Cómo nos lo explicarías para que lo podamos entender así, de una manera más llana, más terrenal? Bueno, yo creo que tiene una explicación que se puede coger de manera literal, y es que los polinucleótidos son básicamente fragmentos de ADN. Uh-huh. Si quisiéramos entenderlo súper bien, tendríamos que remontarnos a esas clases de bioquímica, de biología del colegio, ¿no? Y entonces, si pensamos en cuáles eran las partes fundamentales del ADN, que eran los nucleósidos, pues esos nucleósidos se unen a un grupito fosfato, forman los nucleótidos, y varios grupitos de nucleótidos forman los polinucleótidos. Así que literalmente son fragmentos de ADN. Y estos fragmentos de ADN, de lo que más estamos oyendo hablar es del famoso esperma de salmón, porque es una de las principales fuentes de estos polinucleótidos, ¿no? Bueno, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de polinucleótidos, como muy bien has comentado antes, todavía no somos muy conscientes de todo lo que engloba, Uh-huh. ¿vale? Dentro de los polinucleótidos podemos hablar de polinucleótidos de cadenas largas, que esos son los polinucleótidos como tal, que Uh-huh. tienen un mayor peso molecular, ¿vale? Y luego podemos hablar de polinucleótidos de cadenas pequeñas, que son los PDRN. Vale. Normalmente el origen de extracción de los PDRN es el esperma de salmón. Vale. Pero, por ejemplo, los polinucleótidos que utilizo yo en mi consulta, que son inyectables de alto peso molecular y de largas cadenas, se extraen de las gónadas de la trucha asalmonada. Vale, justo te iba a preguntar. Oímos hablar mucho y además se hace muy viral rápidamente, ¿no? El oír esperma de salmón, te lo estás poniendo en la cara y todo el mundo se vuelve loco y se hace viral. Pero justo te iba a preguntar, los polinucleótidos vienen de muchas más fuentes. En vuestro caso es este otro. ¿Y qué diferencias hay en los polinucleótidos según de dónde provengan? Bueno, pues principalmente lo que vas a conseguir, si es el PDRN o el polinucleótido. Uh-huh. Es verdad que durante un tiempo se hicieron diferentes investigaciones para encontrar otras fuentes de polinucleótidos, y al final se vio que la fuente más biocompatible, la que ofrecía más garantías, la que luego era más fácil que pudiera replicarse a la hora de su utilización en seres humanos, pues fue la fuente sobre todo de animales, de pescados, y en este caso de estas dos especies, de, Uh-huh. de trucha salmonada y de salmón. Uh-huh. Y para alguien que vaya a la consulta, ¿en qué momento, en qué circunstancias, bajo qué necesidades se le ofrece este tipo de tratamientos? Bueno, pues la verdad es que es una alternativa de tratamiento muy versátil, porque podemos utilizarlo tanto en aquellas situaciones en las que lo que buscamos es la prevención y el mantenimiento de los tejidos para mantener la elasticidad, la hidratación, pero al mismo tiempo también es una buena herramienta en aquellos casos en los que tenemos que ir un poquito más allá y que necesitamos algo de corrección, sobre todo especialmente en áreas difíciles de trabajar, como pueden ser, por ejemplo, el cuello, como por ejemplo el abdomen en un posparto, o zonas tan complicadas como la parte superior de las rodillas. Esto a mí me parece súper interesante, porque muchas veces cuando oímos hablar de este tipo de tratamientos se nos vienen a la cabeza siempre preocupaciones a nivel facial, ¿no? En el rostro, pero eso nos olvida que todo esto va mucho más allá, ¿no? Acabas de citar, por ejemplo, el abdomen, ¿no? Exacto, sí, tenemos la
la gran suerte que son tratamientos que podemos utilizar en el rostro, pero también a nivel corporal. Y esto nos ofrece una gran ventaja porque es verdad que no disponemos de muchas herramientas que sean eficaces en el tratamiento de la piel, tanto a nivel, sobre todo a nivel corporal, ¿no? Hemos citado también antes que son inyectables y esto hay veces que genera controversia, ¿no? Yo, medicina estética sí, pero yo no quiero pinchazos, ¿no? Yo no quiero ese pinchi. ¿Cómo le quitamos el miedo a los pacientes? Bueno, yo creo que al final, creo que si el paciente entiende el funcionamiento de este tipo de tratamientos que vienen a erigir la medicina regenerativa como una parte fundamental del autocuidado, creo que es muy sencillo que esos pacientes finalmente se introduzcan, ¿no? Ahora estamos en un momento maravilloso porque tenemos grandes referencias públicas pues, que han manifestado abiertamente que usan este tipo de productos y eso nos ha allanado muchísimo el camino a nosotros, ¿no? Yo recuerdo años atrás era bastante más complicado explicar el tema de los polinucleótidos a mis pacientes y hoy en día es al revés, ellos vienen ya a mi consulta demandando el tratamiento, ¿no? Pero creo que es muy bonito lo que estamos consiguiendo a través de la medicina estética, que es introducir estos tratamientos que minimizan el impacto de la huella estética y que nos permiten trabajar desde el interior del tejido para ayudarle a mantenerse. Y creo que esto la sociedad y el gran público lo entiende súper bien, porque ahora vienen generaciones en las que la prevención forma una parte fundamental de su día a día. Y entonces este tipo de tratamientos rápidamente los integran y los acogen como parte de su cuidado fundamental. Es que justo yo creo que la diferencia de unos años a esta parte es que cuando antes te hablaban de un tratamiento inyectable, tú pensabas en esas caras transformadas, ¿no? Esos grandes volúmenes, esos a veces excesos faciales. Sin embargo, ahora es todo lo contrario, es esa medicina regenerativa, que lo que se trata no es de tanto rellenar o añadir a tu rostro, sino como que tus propias células trabajen, ¿no? Se regeneren y sean capaces de ofrecerte mucho más desde el interior, ¿no? Sí, efectivamente. También yo creo que ha habido muchos factores que han cambiado en la medicina estética. Antiguamente la medicina estética tenían acceso muy pocos y realmente sobre todo usaban la medicina estética para corregir cuando ya veían algo que querían corregir, ¿no? Pero hoy en día nos encontramos en la consulta con pacientes de 20 años que están maravillosas y que no tienen absolutamente nada que corregir, que lo que quieren es seguir estando igual de bien y mantenerse lo mejor posible. Entonces, es natural y es una evolución natural que hayamos tenido que encontrar productos y nuevas técnicas de tratamiento que se adapten a ese nuevo público, a esas nuevas necesidades que van surgiendo y que al final es evidente que no vamos a tener que corregir siempre, que a veces es más importante mantener y ayudar al cuerpo a que se mantenga mejor que corregir. Claro, luego también muchas veces cuando llegas a corregir y ya es demasiado tarde, ¿no? Hay ciertas arrugas, hay ciertas líneas de expresión, hay ciertas preocupaciones que son imposibles de llegar solo con medicina estética, ¿no? Exacto, pero también es verdad que yo creo que en este sentido la medicina regenerativa viene a complementar un poco todo eso y no creo que desplace ningún tipo de tratamiento porque siempre vamos a necesitar también otros productos que nos ayuden pues cuando sí que hay que corregir, cuando sí que hay que mejorar ciertas cosas. Y en este caso es muy bonito pues, que cada vez tengamos más herramientas a nuestra disposición y sobre todo hace fundamental esa necesidad del médico de que exista una figura de referencia que te guíe en todo esto, ¿no? Claro. Que te ayude a identificar cuáles son realmente tus necesidades, qué es lo que necesitas y que al final puedas ir seleccionando esos productos a medida que tú vas produciendo tu proceso de envejecimiento, ¿no? Esa figura de acompañamiento en las diferentes etapas de tu vida y que puedas seleccionar qué es lo que necesitas en cada momento. A mí esto me parece fundamental, el ir a un especialista, ¿no? Es decir, no ponerte en manos de cualquiera. No vale con ir a un centro de belleza y pedir el tratamiento que tienen de oferta, porque muchas veces es lo que te encuentras, ¿no? Sino realmente ponerte en manos de un especialista al que tú le cuentes tus necesidades y él te pueda asesorar, ¿no? Ahí hablamos de esa necesidad también de muchas veces complementar, ¿no? De que los pacientes también entiendan que es totalmente lógico si le hacen pues una guía, una ruta de tratamientos y unos se complementan con otros, ¿no? Eso es fundamental. O sea, yo creo que como médicos estéticos tenemos la obligación
de no solo atender a nuestro paciente en el momento en el que entra en consulta, sino siendo conscientes del impacto que estamos haciendo en su proceso de belleza y de embellecimiento y de antienvejecimiento y ese impacto que va a tener a lo largo de toda su vida. Y eso es un ejercicio que yo creo que cada vez se está haciendo más, pero que lo veo totalmente necesario, porque eso nos evita tener que hacer tratamientos que envejecen mal. Claro. Y hay veces que nosotros caemos en el error de a lo mejor hacer un tratamiento que en ese momento sabes que, bueno, es que le va a quedar fenomenal, pero que a largo plazo no envejece tan bien. Creo que cada vez más es fundamental que exista esa figura de referencia, que tengamos claro que es necesario hacer un plan de tratamiento a largo plazo y que los tratamientos que realizamos necesitan de un seguimiento, necesitan de un mantenimiento y necesitan de una evolución. Y para eso es fundamental que los médicos estéticos estemos siempre intentando mejorar e intentando, en la medida de lo posible, optimizar nuestras técnicas de diagnóstico y, sobre todo, apoyarnos mucho de la tecnología que tenemos hoy en día para ver el futuro, ¿no? Hacer ese ejercicio de cuando entra un paciente a tu consulta, ver el futuro del paso de los años en su piel, en su rostro, para poder actuar en consecuencia y planificar una estrategia de tratamiento. Claro, yo además aquí añadiría también compromiso por parte del paciente, ¿no? Que muchas veces, bueno, pues tengo un evento o de repente llevo una temporada en la que me veo mal o me veo más marcadas unas arrugas o cualquier defectillo que nos vemos a la cara y hay épocas en las que te lo ves más que otras, entonces buscas un resultado flash, un resultado inminente cuanto antes, pero luego te olvidas. Eso tampoco vale, ¿no? Es que yo creo que el gran mito de la medicina estética es que son arreglos inmediatos. Realmente no, realmente la buena medicina estética es la que va haciendo pequeñas correcciones y es lo que va a cambiar la manera en la que tú vas a ir envejeciendo y la que la va a optimizar, ¿no? También creo que es verdad que hay otros factores, el factor económico, el factor que van a influir siempre en esos pacientes, ¿no? Entonces, yo sí que creo, y intento en la medicina estética, que yo le llamo de autor, que practico, dar alas a mis pacientes, ¿eh? Es decir, intento no hacerlos médico-estético dependientes, ¿eh? Intento darles recursos para que también ellos, si al final, por lo que sea, en algún momento de su vida no pueden continuar haciéndose tratamientos, que todo lo que haya yo hecho se mantenga en la medida de lo posible y les siga sumando, nunca les lleve a una casilla de retroceso. Claro, que al final ahí también muchas veces juega un papel importante cómo nos cuidemos en casa, porque al médico estético a lo mejor pues vas una vez al año, vas dos, dependiendo un poco del tratamiento que te hagas, o vas cada X meses, pero el día a día en casa también es súper importante, ¿no? El tener una buena cosmética, el tener una rutina adecuada y asesorada bien por un médico estético, por un dermatólogo, ¿no? Eso es fundamental. O sea, hoy sabemos que el 90% de lo que somos y cómo nos ven está directamente relacionado con el tipo de vida que realicemos, ¿eh? Hay un impacto genético y luego hay un impacto epigenético que está marcado pues, por los hábitos que realicemos, por los cuidados que nosotros tenemos, y eso está ahí, y es la mayor evidencia. A mí, cuando un paciente fumador entra en mi consulta y me dice, doctora, ¿qué es lo que puedo hacer para mejorar mi aspecto físico? Y le digo, dejar de fumar. O sea, realmente hay cosas que son básicas y que van por delante, obviamente, de todo lo que nosotros podamos ir haciendo. Claro. Si aterrizamos en la consulta, los polinucleótidos, que es lo que hoy nos ha traído aquí, una persona que se va a hacer un tratamiento, ¿qué es lo que se encuentra? ¿Cuáles son esos pasos a seguir en el tratamiento? Bueno, pues se va a encontrar con un tratamiento que es inyectable y que necesita un mínimo de 3 sesiones para poder ver realmente un resultado evidente en el tejido, ¿eh? Porque aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que es un tratamiento en el que tú eres el que vas a estimular tu propio tejido, porque es una respuesta fisiológica que tu tejido va a hacer para regenerarse. Y eso lleva tiempo. Es como cuando te haces una herida, la vas a regenerar, pero no la vas a hacer inmediata. ¿Vale? Entonces, es normal que no empezamos a notar los efectos del tratamiento como hasta las 2 semanas después de la segunda sesión. Entonces, mínimo nos vamos a tener que encontrar 3 sesiones inyectables en las que el doctor va a dejar ese producto a nivel intradérmico, la capa más superficial de la piel. Vale. ¿Cada cuánto espaciaríamos esas sesiones?
Pues esto va a depender del estado de base de la piel. En el caso que nos encontremos con un paciente joven que tenga una piel elástica y en el que los niveles de hidratación sean adecuados, pues podemos plantearnos una sesión cada mes, por ejemplo, Vale. cada 4 semanas. En el caso de un paciente que ya tenga un poquito más de elastosis, que ya sea una piel un poco más madura, podemos acortar el espacio entre esas sesiones y lo podemos hacer a partir de las 2 semanas. ¿Y habría un máximo, un tope de sesiones que te puedas aplicar? Realmente no hay un máximo de sesiones como tal, ¿vale? Todo va a depender un poco de cuáles son los objetivos que quieres de tratamiento, pero volvemos a lo mismo, forma parte de un tratamiento regenerativo. Entonces, lo ideal siempre es dar como una terapia inicial que llamamos como terapia de choque, que es esta terapia de mínimo 3 sesiones, y luego vamos espaciando un poquito más las sesiones de mantenimiento y ya podemos hacer sesiones cada 3, 6 meses, dependiendo un poco de las necesidades de cada paciente. ¿Vale? Porque al final la clave es ir pudiendo despegarse un poco, por así decirlo, de esta dependencia e ir espaciando esas sesiones y que vas a notar que se mantienen esos resultados. Claro, si hablamos de los resultados, lo que a la gente al final le interesa, bueno, yo me hago mis 3 sesiones y tengo una piel joven y bien, ¿y qué es lo que voy a empezar a notar? A ver, ¿qué resultados voy a obtener? Bueno, fundamentalmente los polinucleótidos se caracterizan por la estimulación de los fibroblastos, ¿vale? Y esto va a suponer una mejora en la producción del colágeno de nuestra piel. Eso lo que va a hacer es que la veas más elástica, más firme, ¿vale? Más hidratada, porque capta más hidratación y mejora el punto de hidratación de la piel. Quizás esas son las características que más vas a notar. En áreas concretas, como por ejemplo puede ser la zona del contorno de ojos, vas a notar cómo mejoran las finas líneas, cómo mejora incluso la hiperpigmentación de la zona y cómo da la sensación de que aumenta la densidad de la piel, especialmente en estas áreas difíciles, complicadas, como el contorno de ojos, como las cicatrices, como las estrías. Son zonas en las que los polinucleótidos trabajan muy bien porque dan mayor densidad al tejido. Y si pensamos en el día después de la sesión, ¿cómo se puede encontrar, en este caso, la cara la paciente? ¿La puede tener enrojecida? ¿Puede tener algún efecto secundario? Pues mira, secundariamente la administración de los polinucleótidos, como lo hacemos en una capa muy superficial, dejamos unas papulitas, como unas pequeñas bolitas que se ven en el tejido. Dependiendo de cómo tengas la calidad de la piel, estas bolitas van a durar más o menos en el tiempo, ¿eh? Y esto es normal. Hay pacientes que van a salir de la consulta ya sin ninguna marca visible del tratamiento, pero aquellas pieles que a lo mejor ya tengan un punto de deshidratación, sí que van a tener esas bolitas y esas papulitas durante unos días, ¿eh? Es normal incluso hasta 2-3 días que en algunos pacientes, sobre todo muy añosos o con una piel que ya tiene ciertas necesidades, se le puedan mantener. Vale, pero todo dentro de lo normal, es decir, nada alarmante. Eso es. ¿Hay alguna cosa que dices, oye, si te notas esto, es que algo no te está yendo bien, vente otra vez a consulta? Normalmente, si esa situación se produce dentro de la misma consulta. Vale. O sea, no va a dar tiempo a que el paciente en ningún momento se vaya a su casa y no se detecte pues una situación rara o diferente, ¿eh? Vale. ¿Y alguna contraindicación? Pues normalmente en el caso de todos los productos que nosotros infiltramos con objetivos médico-estéticos, comparte más o menos las mismas contraindicaciones, ¿eh? No enfermedades autoinmunes, no embarazo, no lactancia, pues las situaciones en las que no han sido controladas dentro de los estudios clínicos y no podemos aconsejar esa inyección. Claro. Y si nos fuéramos a un perfil tipo, al mejor perfil al que dices, mira, este es el perfil de paciente que más puede optimizar sus sesiones de polinucleótidos, ¿cuál sería? Creo que hay muchos perfiles que se benefician, ¿eh? Sobre todo porque creo que, por ejemplo, en el tratamiento del contorno de ojos tenemos pocas herramientas como médicos estéticos. Entonces, creo que fundamentalmente ahí cualquier paciente que quiera mejorar su contorno de ojos sin aportar volumen y sin asociar ningún riesgo en casos de, por ejemplo, de bolsas, en casos de pacientes con excesos de piel, es una herramienta súper útil y súper valiosa y muy agradecida para nuestros pacientes. Entonces, quizá esa es la indicación que yo creo que es más favorable y que a todos nos conquista, ¿no? El uso de los polinucleótidos en la zona periocular es maravilloso.
¿Cuál sería, acabas de decir esta zona como una de las zonas más interesantes, pero también hemos hablado de que más allá del rostro, pues hay más zonas como más olvidadas que también se pueden beneficiar. ¿Cuáles serían esas zonas a destacar? Pues mira, a mí los polinucleótidos me encantan en la piel de los brazos, sobre todo para todas esas pacientes que son súper deportistas, pero que a medida que cumplen años ven que los brazos es una piel que no consiguen estimular de ninguna manera. Es un tratamiento que nos da muchísimas alegrías en esas pacientes, en los brazos. También en la zona del abdomen en pacientes posparto, cuando tenemos esa flacidez, que es sobre todo una elastosis de esa piel y nos cuesta muchísimo, y aunque hacemos aparatología, aunque hacemos deporte, sigue estando ahí. Nos da muchísimas alegrías, ¿vale? Y también en la zona de la parte superior de la rodilla es un poco por lo mismo, esas pieles que son muy finas, que generan mucha arruguita, pues ahí conseguimos un efecto súper bonito y súper característico que yo no consigo con ningún otro producto, y la verdad es que estamos encantados. Y luego, por supuesto, el cuello y el escote, que yo creo que antes decíamos son los grandes olvidados, hoy ya no, hoy la gente se preocupa mucho por el cuello y el escote, pero conseguimos resultados muy bonitos precisamente por eso, porque no da volumen, mejora las líneas, mejora todas las arrugas, da un punto de hidratación muy bonito. Entonces son zonas que siempre va a ser un tratamiento ganador realizar polinucleótidos. A mí me ha llamado mucho la atención lo de los brazos. Yo creo que pocas personas, yo creo que dicen, me tengo que hacer un tratamiento en los brazos, ¿no? O que es porque yo creo que precisamente porque no saben que tienen esa disponibilidad, ¿no? Porque siempre te vas más a la aparatología, pero no te imaginas unos inyectables, ¿no? Yo, sobre todo, el perfil de personas que vienen a mi consulta para tratarse los brazos son personas muy deportistas, muy exigentes con su autocuidado, personas que lo hacen todo bien, eso que hablábamos antes, ¿no? De qué importante es hacer todo bien, y aún así no consiguen el resultado que buscan. Y entonces dicen, no puede ser, si es que yo lo hago todo, ¿hay algo, doctora, en lo que me pueda ayudar? Pues sí, hay, y la verdad es que funciona muy bien, y ellas mismas se sorprenden de la buena evolución que tiene el tratamiento. Y esas personas que llegan, pues me imagino, con un brazo y que quieren solucionar, pues me imagino que ese brazo de murciélago, como solemos decir, y demás, haces todo bien, lo tienes, te haces tus sesiones de polinucleótidos, consigues un resultado, pasan los meses y consigues unos resultados que ya te gustan. ¿Podrías dejar el tratamiento o siempre está bien que de vez en cuando hagas un recordatorio a la piel? Yo siempre doy sesiones de revisión y ahí decidimos, ¿vale? Porque también depende mucho del punto de satisfacción del paciente. Yo tengo pacientes que yo los voy citando, principio 3 meses, luego cada 6 meses, y vamos viendo las dos y lo vamos decidiendo un poco en función de también cómo se ven ellas, ¿no? Tengo pacientes que luego hacemos algún recordatorio anual, y hay otros pacientes que cuando vienen al año me dicen, doctora, es que me veo muy bien, y no necesitan, ¿eh? Pero aquí es verdad que juegan muchísimos factores que tenemos que tener en cuenta, y el fundamental es que envejecemos. Claro. Entonces, siempre es verdad que tú realmente, aunque estés en un punto que has conseguido una mejoría, no estamos metidos en formol, vamos a seguir envejeciendo, y entonces eso juega siempre en nuestra contra, ¿eh? Entonces, claro, lo normal es que tarde o temprano vayamos a tener que hacer alguna sesión. Y puede haber un punto en el que digas, mira, con esto ya no podemos hacer más, es que ya no vamos a mejorar más tus resultados porque tus preocupaciones o tus necesidades pasan de nivel. Hombre, obviamente, yo creo que ante todo los médicos estéticos siempre tenemos que ser muy honestos con nuestros pacientes y nunca dar falsas expectativas, porque eso juega en nuestra contra, claro, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, cuando nosotros hacemos un diagnóstico y vemos que nuestros pacientes tienen criterios quirúrgicos o que necesitan otro tipo de tratamiento, pues no vamos a estar haciendo un tratamiento que sabemos que nunca va a alcanzar sus objetivos, claro. Eso es fundamental. Pero hablando de la medicina regenerativa como tal, en este caso los polinucleótidos, más es más. Me refiero, siempre van a ofrecer un beneficio porque vienen a estimular la manera en la que tu cuerpo se organiza internamente y a darle herramientas para que se organice mejor, ¿vale? Entonces, al final es cuanto más polinucleótido vas a ir añadiendo, pues como ponerte un asistente o ponerte una niñera que te ayude con los niños o ponerte a alguien que te cocine en casa, siempre hace falta alguna mano más y siempre va a ir ayudando.
Claro, yo creo que esto me interesa mucho que lo dejemos claro sobre la mesa y es la gran diferencia que hay respecto a ponerte un inyectable que sea un relleno, ¿no? Y es que un relleno más nunca, no tiene por qué ser mejor, llegados Eso a un es. punto más es peor incluso. Eso es. Sin embargo, no ocurre lo mismo con esto precisamente, bueno, pues porque lo que hace es no añadir algo ajeno a tu cuerpo, a tu piel, sino hacer que lo que tú ya tienes dentro funcione mejor, ¿no? Así es, esa es la clave y la gran diferencia, y por eso yo creo que una vez que lo hemos introducido los pacientes también lo notan y ven esa diferencia. Hay un perfil que se siente muy cómodo con esta nueva vía de tratamientos que les permiten optimizar sin transformar, sin dar volumen y sin cambiar. Que ojo, que esos tratamientos también están muy bien cuando son necesarios. Claro. Todo tiene su lugar, todo tiene su momento. Eso es. Elena, para terminar, no me gustaría no preguntarte, ¿qué consejo le darías a todas aquellas mujeres, a todos aquellos hombres que se están cuidando, pero que les falta ese, yo me cuido, yo como bien, yo hago ejercicio, pero me noto que algo me falla en la piel? ¿Qué consejo les darías? Pues que acudan a un profesional, que es fundamental, yo considero hoy en día, con los recursos que tenemos, con lo avanzada que está la medicina estética, y ya no la estética, la medicina de longevidad, que es como le llamamos ya hoy en día. Creo que es fundamental que los pacientes puedan contar con una figura de referencia a la que consultar, porque encima hoy en día tenemos tantísima información, tenemos tantas redes sociales, tanto bombardeo de información, que es súper difícil filtrar la verdad. Claro. Y en una sociedad en la que muchas veces gana el discurso y el relato a la verdad, pues es fundamental que tengamos una figura de referencia en la que poder consultar la verdad y nos oriente. Y sobre todo yo hago una llamada a la individualización. No podemos dar mensajes que sean útiles para todo el mundo. Basta ya el cuidado de la piel, el cuidado de la medicina estética, el cuidado de la longevidad pasa por entender qué me pasa a mí, cómo envejezco yo y qué es lo que necesito para envejecer mejor. Y eso pasa por elegir a un buen médico estético que te acompañe. Yo creo que más claro no se ha podido dejar este mensaje. Muchísimas gracias, doctora Elena Caride, por acompañarnos en La Huella de la Piel. Muchas gracias por tu invitación. Ha sido un placer.